Bienvenidos a Elementos de Micro y Macroeconomía. Continuamos hablando de la evolución del pensamiento económico. Ya hablamos de la antigüedad, de Santo Tomás de Aquino y hoy comenzamos con una nueva etapa conociendo al mercantilismo y a la fisiocracia. El descubrimiento de América y la exploración del Lejano Oriente fortalecieron el mercado. Entonces es que aparece el mercantilismo. Entre el siglo XV y mediados del XVIII. Exacto. Los mercantilistas conquistaban nuevos territorios y obtenían materias primas. Decían que para tener una economía fuerte, un país debía vender mucho y comprar poco, así como acumular metales preciosos. Pero, ¿influyeron el oro y la plata extraídos de las minas del Nuevo Mundo? Uy, muchísimo. Representaban poder y seguridad para los países e influyeron en la llamada revolución de los precios. ¿Revolución de los precios? Sí, ante la gran cantidad de oro y plata que había, los precios de los bienes, se elevaron. Pero, ¿y la producción? La producción estaba destinada a la exportación, por lo tanto los salarios eran muy bajos. Los trabajadores deben ganar lo necesario para subsistir, ser menos ociosos y más productivos. A mediados del siglo XVIII surge en Francia la fisocracia. Fue una escuela de pensamiento contraria al mercantilismo y poca influencia. Pero importante, pues los fisiócratas dieron a la economía un enfoque político y plantearon el liberalismo económico contra la regulación del Estado. Ellos creían que la agricultura era la única fuente productiva de la economía por su capacidad natural de generar excedentes. Y a los productos de fábrica los consideraban estériles por no poder multiplicarse igual que una semilla. Vamos a hacer dos paradas cortitas. Una en el mercantilismo. Arrancamos. La escuela mercantilista abarca desde el siglo XVI al siglo XVIII. El pensamiento mercantilista sostiene que la riqueza de una nación está basada en los metales preciosos, en la acumulación de los metales preciosos. ¿Cuáles son los metales preciosos? El oro y la plata. Plantea que la balanza comercial, y ahí nos vamos a parar un ratito, debe ser favorable. ¿Esto qué quiere decir? Primero, vamos a definir qué es la balanza comercial. En términos generales, podemos definir que la balanza comercial es el registro de las transacciones que realiza un país con el resto del mundo. O sea, lo que yo le vendo al resto del mundo. Tiene que ser positiva, dice la escuela mercantilista. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que exportar, vender hacia el mundo, menos que la cantidad que importo, o sea, lo que yo compro para mí. La escuela mercantilista sostenía que había que importar solamente materia prima que no había en la nación, lo que yo necesitaba para producir. Que había que exportar, por supuesto, pero ¿qué exportamos? El excedente de producción, lo que yo produje de más, ya satisfechas mis necesidades, ese excedente lo exporto. Y por supuesto, estaba prohibido desde el punto de vista mercantilista exportar metales preciosos. ¿Por qué? Porque esa es la base de la riqueza de la nación, de las naciones, desde el punto de vista mercantilista. En esta corriente, el Estado juega un papel importantísimo en la intervención del comercio. Por eso se dice que para el mercantilismo el Estado tiene un papel proteccionista. Cabe aclarar que la aparición del Estado-Nación, o sea, ya formándonos en un Estado más fuerte, con normas, con reglas, provocó conflictos con la Iglesia con respecto al control de la economía. Por supuesto, la Iglesia intervenía mucho en el feudalismo y ahora pierde protagonismo. El mercantilismo justamente nace con la caída del feudalismo. En este sistema económico, en el mercantilismo, se evidencia un aumento significativo de la producción, se empieza a producir más, debido a las nuevas tecnologías. Algunas características que debemos tener en cuenta del mercantilismo
es que la agricultura, la minería y la manufactura para ellos es la base de la economía. Volvemos a repetir que la riqueza de una nación dependía de la acumulación de los metales preciosos y el Estado también debía generar mecanismos para lograr que esta acumulación de riquezas. Por eso se dice, vuelvo a repetir, que el mercantilismo define al Estado como proteccionista. Volvemos con nuestro tema de la balanza comercial positiva y también quiero aclarar que para poder acumular riqueza había que, vuelvo a repetir, poca importación, o sea, había que importar poco y exportar mucho. Esto que iba a provocar una economía sólida, fuerte. El mercantilismo cae a fines del siglo XVIII con el surgimiento de teorías más liberales que aprovechan el beneficio del comercio. Y como contrapartida del mercantilismo, vamos a hacer nuestra parada en la fisiocracia. La fisiocracia abarca todo el siglo XVIII. Considera que la agricultura es el único sector productivo de la economía capaz de generar excedente de cual dependieran todos los demás sectores. Rechaza absolutamente el protagonismo del mercantilismo. Dice que hay que mejorar los sistemas de cultivo para aumentar la productividad de la agricultura. Esta corriente, la fisiocrática, afirma que las reglas de la economía vienen dadas por las leyes naturales. Para ellos la tierra es la única fuente de riqueza para el desarrollo de un país. Vuelvo a repetir que la fisiocracia nace como respuesta a la teoría mercantilista y su principal representante es Francis Quesnay, que afirmaba que el intervencionismo del Estado, este proteccionismo del Estado, dañaba a las naciones. Algunas características. La tierra era la principal fuente de riqueza, por lo que en este tipo de escuela se fomentaba la actividad agrícola. El Estado solamente intervenía en el desarrollo de la actividad económica, o sea, que no era protagonista de la economía. También la fisiocracia afirmaba que había que producir más de lo que se necesitaba, o sea, como un excedente, ¿para qué? Para cubrir los costos de esta producción. Aquí aparece el término de impuestos, que solo el impuesto recaía sobre la tierra, que era la que producía. Para los fisiócratas, la industria, el comercio y las finanzas no generaban riqueza. A ellos le llaman sector estéril. Para ellos, el único sector que generaba riqueza era la agricultura. Defienden también los fisiócratas el individualismo económico y, por supuesto, el respeto a la propiedad privada. En conclusión, para los fisiócratas, el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía. Acá tienen, este es Francis Quesnay. En conclusión, mercantilismo es una política económica que lo que busca es que el Estado sea más rico y poderoso. La riqueza de este Estado se genera a través de los metales preciosos. Obviamente estaba a favor de la exportación y limitaba la importación. La intervención del Estado era total. En cambio, en la fisiocracia, la riqueza para ellos estaba dada en la tierra, venía de la naturaleza, la sociedad y la economía seguía este orden natural. La tierra era la única sector productivo que generaba riqueza, mientras que ellos consideraban que la industria y el comercio y las finanzas no. Lo que se le llama clase estéril, sector estéril, y por supuesto para ellos el Estado debía de intervenir lo menos posible, por lo que podemos decir que para los fisiócratas el Estado era no intervencionista o proteccionista. Tercera parada, hasta acá llegamos. Hagan la actividad. ¡Wow! Cuánto que aprendimos hoy sobre mercantilismo y fisiocracia. Los dejo con el material teórico para que puedan tener mayor lectura.